Buenas noches a todos y todas las personas que ven este video. Licenciado Guillermo Ballesteros Aguilar, asesor de la materia de Derecho Penal en la licenciatura de Seguridad Pública impartida por la Universidad Digital del Estado de México. Mi nombre es Silvino Rodríguez Gómez, con número de matrícula 0220300103 del grupo 3, con el fin de dar cumplimiento a la actividad integradora de las unidades 1, 2, 3 y 4, donde se me indica la realización del presente video, desglosando de manera breve y concisa los temas que a continuación citaré de manera ordenada. Empezaremos con la historia del derecho penal en México con una pregunta. ¿Por qué es importante conocer la historia? Conocer la historia es de suma importancia, ya que esto nos ayudará a comprender el origen y significado de los conceptos, materias y conocimientos que aprenderemos. El derecho penal debemos de entenderlo como parte del derecho que estudia las normas jurídicas, que busca regular la actividad delictiva como un fenómeno jurídico y al delincuente como sujeto activo del delito. La historia del derecho penal se estudia desde el derecho precortesiano, que es la antelación a la llegada y conquista de los españoles. Por tal motivo, citaré a las culturas maya, tarasca y azteca. Tales pueblos conquistados no se regían por la ley de la venganza, sino que estos ya contaban con una organización social y estatutaria. De la cultura maya podemos mencionar los puntos más sobresalientes. Su legislación no fue escrita. Se castigaba el adulterio, existía la esclavitud como pena, existía la lapidación, la tortura, la pena de muerte. Existía la cárcel, pero no como pena, sino como prevención para la posterior ejecución de cualquiera de las penas anteriores. La cultura tarasca era más cruel, ya que llegaban a castigar a toda la familia del adúltero con la pena de muerte. El monarca que cometía un delito era castigado incluso con su servidumbre. Existía el empalamiento. El delincuente podía ser arrastrado por las calles hasta su muerte. Los aztecas tuvieron un derecho basado en usos y costumbres. Dejaron constancia de sus prácticas en documentos como pictogramas. Hacían distinción del delito culposo y del doloso. Existían términos que se tenían que cumplir. No había atenuantes, pero sí agravantes. Existía la degradación de estatus social como pena. El derecho penal colonial se destaca porque estaba regido por diversas normas, todas ellas en su mayoría de España, en las cuales había una incompatibilidad de aplicación de las penas hacia los gobernantes y gobernados. Había diferencia de aplicación de normas y de penas dependiendo de la raza. No era lo mismo la aplicación de la ley hacia un mulato que hacia un criollo. En la época independiente, debido al desorden y desregularización que dejó el movimiento de independencia, no se estatuyó ni puso en práctica legislación penal alguna, por lo que para el castigo de los delitos se seguían tomando en cuenta las normas que regían con anterioridad en los diversos territorios ya del México independiente. Y fue hasta el año de 1835, en el estado de Veracruz, que se consolidó el primer código penal en México. En el Estado de México, después de su erección, se destinaron grandes avances en materia penal,
pero nunca se consolidaron en ley ni llegaron a estar vigentes. El Estado de México, su primer código penal fue promulgado en 1875 y su vigencia empezó a partir del mes de agosto del mismo año. Hablaremos de las escuelas penales, que son las diversas corrientes de pensamiento que buscan explicar la naturaleza del derecho penal, y entre ellas está la escuela clásica, la escuela positiva y la escuela ecléctica. Dentro de los pensadores de la escuela clásica se encuentra Beccaria, que fue su iniciador, y a Carrara como su máximo exponente. Sus aportaciones fueron la proporcionalidad entre el delito y la pena. Se observa la facultad de libre albedrío, derecho a castigar a la prerrogativa del Estado. En la escuela positiva encontramos como exponentes a Lombroso, Garófalo y Ferri. Sus ideas aportadas son: el delito se centra en el autor, las medidas de seguridad, negación del libre albedrío, método experimental y responsabilidad social. En la escuela ecléctica, sus principales representantes son Impallomeni, Bernardino Alimena y Manuele Carnevale. Entre sus postulados más importantes se encuentran que conciben al delito tanto un hecho individual como un hecho social. Empiezan a crear serias investigaciones científicas acerca del delincuente. Se esmeran en mostrar las ventajas del método inductivo. Generalidades del derecho penal. La identificación del derecho penal como un conjunto de normas jurídicas que se refieren al delincuente, al delito y a la pena. Se sabe y se conoce que el derecho penal ha recibido otras denominaciones como son derecho represivo, derecho sancionatorio o derecho sancionador, así como derecho de penas y medidas de seguridad y también como derecho criminal. El derecho penal, para su estudio, se puede dividir en el derecho penal disciplinario, derecho penal administrativo y derecho penal fiscal y derecho penal general y especial. Al derecho penal también se le puede conocer en sentido objetivo y subjetivo, entendiendo por el primero como el conjunto de normas legales que se plasman para la regularización del qué y cómo se castiga el hecho delictivo. Y el derecho penal subjetivo es en sí la facultad que tiene el Estado de definir los delitos y atribuir las consecuencias. Esto quiere decir el poder del Estado para la aplicación de las penas. Seguimos al siguiente tema, que es el delito y la aplicación de la ley penal. Vamos a tomar como definición del delito a toda actividad en contra del orden público y según su forma de comportamiento existe delito por acción y por omisión. Por acción es cuando se incumple la prohibición de actuar. Por omisión es cuando se incumple algún mandato de actuar.
Aplicación de la ley penal. Para llevar a cabo este concepto, deben existir las consecuencias normativas siguientes. Validez espacial. La validez espacial nos indica que toda norma jurídica tiene un espacio donde produce efecto. Puede ser nacional o internacional. La validez temporal nos indica el momento en que la norma jurídica adquiere vigencia. Esto quiere decir el periodo en que produce efectos jurídicos. Validez personal. Esto nos indica que se aplica sin distinción a todos. Ninguna condición personal puede oponerse a la aplicación de las leyes penales. El siguiente punto es la teoría de la pena. En toda la historia de la humanidad, la pena siempre ha estado ligada al castigo, pero de manera positiva se ha ido evolucionando en todos los ordenamientos que se deben observar por su cumplimiento y jamás debe ser por excesos, por lo cual definiré a la pena como un castigo legalmente impuesto por el Estado aplicado a los delincuentes previo a un procedimiento que lleva a una sentencia, ya sea resarcitoria, o sea, reparar daños materiales, represora, reprimir al delincuente, con la finalidad de conservar el orden jurídico. Los fines de la pena, por citar algunos, son obrar en el delincuente, provocando un sufrimiento que lo va a motivar a apartarse del delito en el futuro, reformar al delincuente y readaptarlo a la vida social y productiva en los inadaptables, como es el caso de otros países, es la eliminación del sujeto. Por ejemplo, en Texas, que aún se utiliza la silla eléctrica. Los caracteres de la pena. Debe ser aflictiva, esto es, que debe causar sufrimiento o tristeza. Debe ser legal, cierta, pública, educativa, humana, equivalente, suficiente, remisible, que quiere decir que puede ser perdonado, reparable, personal, variada y elástica. Con esto se explica la naturaleza de la pena, pero siempre buscando prevenir y sancionar al delincuente y así resolver fenómenos delincuenciales. Las penas por su fin sobresaliente se clasifican en intimidatorias, que son aplicables a las personas no corrompidas, correctivas, que se aplican a las personas maleadas, pero propensas de corrección. Eliminatorias, se aplican a las personas inadaptadas y peligrosas. Atendiendo a su naturaleza, las penas pueden ser contra la vida, pérdida de la vida, corporales, que pueden ser azotes, contra la libertad, que es la prisión,
pecuniarias relacionado al dinero y contra ciertos derechos, como puede ser la pérdida de la patria potestad. Siempre ha existido la confusión entre pena y medida de seguridad. Propiamente debe considerarse como pena la prisión y la multa, y como medida de seguridad los medios que se vale el Estado para sancionar a una persona especialmente determinada por haber causado una infracción típica. Las medidas de seguridad miran la peligrosidad, por lo tanto, pueden ser aplicables no solo a los incapaces, sino a todas las personas susceptibles a ser dirigidas por los mandatos de la ley. La individualización de la pena se refiere a que las penas serán aplicadas siempre en relación de la gravedad y naturaleza del delito. El Código Penal vigente señala pena con dos términos, mínimo y el otro máximo, en el cual se puede mover la resolución o decisión del sancionador. El juez, para fijar las penas, debe de tomar en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y peculiares del delincuente, como son la educación, la edad, la ilustración, costumbres, condiciones sociales, económicas, que lo motivó a delinquir, como por ejemplo puede ser el hambre. Debemos estar conscientes también que la individualización de la pena será aplicable para las personas que se encuentran en desventaja por pertenecer a un grupo étnico, ya que éste está regido de manera habitual por usos y costumbres. Lo contrario a esto sería la individualización de la pena para un servidor público, al cual se le tomará en cuenta su situación ventajosa al llevar a cabo su proceso penal. La condena condicional consiste en la suspensión de penas cortas privativas de la libertad menores a 4 años dictadas por delitos no muy graves, con la condición de no volver a delinquir, tratándose de personas que sean delincuentes primarios, que observen buena conducta, tengan un modo honesto de vivir y otorguen fianza. Si falla o no cumple esta persona, se le hará que cumpla la sanción ya antes dictada. Conmutación y sustitución de la pena, que es una indulgencia parcial por la que se sustituye una pena por otra de menor grado o rigor, pudiendo ser el confinamiento, que consiste en la obligación de vivir en un determinado lugar sin salir de él. Otro podría ser los trabajos en favor de la comunidad o semilibertad. Las hipótesis donde la situación de la pena no puede hacerse son cuando un sujeto hubiese sido condenado a una sentencia por delitos de uso ilícito de instalaciones destinadas al tráfico aéreo, contra la salud, corrupción de menores, violación, homicidio, etc. Y de esta manera doy por terminado este video, esperando su retroalimentación. Muchas gracias.